Hola, yo soy Alavi, bienvenidos a un nuevo video en mi canal y hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hablarles sobre las lecturas que tuve en el mes de septiembre y octubre. Ya estamos a noviembre y este video yo creo que sale pues sí en noviembre, pero no sé cuándo. Apenas tuve tiempo de sentarme a hablar de mis lecturas favoritas. Encontré un momento en el que pude sentarme y puedo hablar de libros aquí en internet, así que les voy a hablar de los libros que leí en estos 2 meses. Así que vamos a comenzar, pero antes me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal que va a estar apareciendo aquí en pantalla si les gusta el contenido que hago, si les gustan los reading vlogs, y estoy también en todas las redes sociales, así aquí van a estar apareciendo en la barrita rosita. Igual se las dejo en la cajita de la descripción para que vayan a seguirme. Ahí estoy subiendo contenido literario todo el tiempo, así que bueno, ahí los espero. Y también es importantísimo que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Eso sucede todos los viernes a las 6 p.m, así que todos esos días a esa hora tenemos una cita aquí en este canal donde hablamos de libros y nos apasionamos de estas cosas. Bueno, creo que sería todo. Primero decirles que el reading blog que les preparé iba a leer 4 libros, de los cuales nada más leí 2 y les voy a hablar de ellos en este video, y los otros 2 no los pude terminar. También tengo ahorita unas lecturas atrasadas, así que a lo mejor les hablo un poquito de ellas y de cómo me está yendo en este momento en mis lecturas y cómo estoy teniendo como esta experiencia, no de bloqueo lector, pero sí siento como que estoy leyendo mucho menos y eso como que me desafía bastante. O sea, es como que me incomoda no poder leer. A ese nivel llegamos, me incomoda no poder leer. Muy feliz de poderme sentar aquí a hablar de esas lecturas, así que ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, el primer libro que leí en estos meses fue literalmente una sorpresa. Yo creo que, no quiero decir que la más grande sorpresa de todos los libros que he leído en el año, pero sí fue una sorpresa que tomé del canal de Laura, que les voy a dejar su canal aquí para que vayan a seguirla, que es una de mis booktubers favoritas. Ella es española, habla de libros de una forma que me atrapa tanto que todos los videos que ella sube yo los veo, y saca videos como pan caliente. O sea, esta mujer lee tan rápido que cuando yo ya leí los libros que recomendó el mes pasado, ella ya leyó 20 más. Se las recomiendo bastante. Tiene un estilo para hablar de los libros magnífico y te lo resume bastante bien. Creo que está también muy letrada y está muy experimentada en esto de hacer videos y todo esto, así que le sale como natural. Así que bueno, este es una recomendación de canal de YouTube y aparte una recomendación del libro. Y el libro que les estoy hablando es El efecto Rachel. Este libro creo que lo leí hace bastante tiempo, hace como 3 o 4 años, así que lo compré en mi Kindle y lo empecé a leer. ¿Qué es esto? Lo leí como en 3 días, oigan. Dramático, dio drama, dio chisme, dio plot twist. Fue una lectura estupenda, además que me recordó muchísimo a mis años de universidad y cositas que haces que dices, no puede ser. O sea, después te acuerdas de eso y dices, no puedo creer que yo hice eso. Bueno, aquí tenemos a Rachel y a James, que se conocen cuando trabajan en la librería. Rachel está en la universidad y James pues está trabajando para subsistir, así que bueno, al encontrarse ellos dos tienen muchísimas diferencias, pero resuenan bastante bien y se hacen los mejores amigos mientras están trabajando en esta librería. ¿Y por qué les hablo mucho de la librería? Porque tiene porque ahí se da la cosa que me asombró muchísimo más. O sea, desarrolla completamente en Irlanda, eso es muy importante. Y bueno, ella va a la Universidad de Irlanda en un condado que no es muy popular y no es la capital, entonces no hay como muchísimas cosas que hacer, tampoco es muy interesante. Es un pueblo donde todos se conocen, eso también es muy importante porque pues tiene consecuencias después. Un día Rachel le confiesa a James que tiene un crush con su profesor de literatura, creo que era de literatura, que es este hombre 40 y tantos que ha escrito un libro. Y un día él entra por la puerta de la librería y Rachel se pone como que súper nerviosa y le empieza a decir de que, oye, acabo de publicar mi libro, quiero saber si hay como preórdenes en esta librería después para saber si hay gente esperando mi nuevo libro, que son como libros que no le interesan a nadie. O sea, son como de que lo que le afectó en la Edad Media a tal cosa y por esto es como estudios, ¿no? Y James no deja de hacerle bromas como de que, oye, deberías de entrar ya, hacer como algún movimiento con él. O sea, es todo como que algo platónico y algo como que no va a suceder, pero a ellos les encanta hablar de algo que puede suceder, ¿saben? Y siento que eso es algo que hacemos muchísimo la gente joven. Bueno, que hacía yo en ese momento. Yo decía, yo quiero hacer esto, pero hablaba de que lo iba a hacer, y realmente no se concretaba nada, ¿saben? O sea, es como solamente para alimentar al Delulu, y que tengas una persona en tu esquina alimentando el Delulu es como wow. Literalmente lo que sucede en mi cabeza es mucho mejor a lo que está sucediendo en la realidad, y por eso estoy en mi cabeza siempre. Y bueno, aquí empieza toda una algarabia de situaciones
situaciones que empiezan a detonar la vida de Rachel. Estás preocupada por los trabajos finales, estás preocupada porque tu amigo tiene problemas, estás preocupada porque estás viviendo una situación que nunca en tu vida te imaginaste vivir, y todo se sabe en este pueblo. Al final todos se enteran, y creo que ese es el mayor plot twist que ustedes tienen que leer, porque es un libro genuino. Y yo no he investigado tanto de este libro porque quiero mantenerlo así en mi cabeza, pero automáticamente que terminas de leer el libro sabes que fue la historia de la autora, o eso es algo que yo quiero creer. Entonces, bueno, les dejo el efecto Rachel, y también habla sobre cómo en nuestra vida entran personas que realmente no están en nuestra vida y solamente son turistas por un tiempo en nuestra realidad. Eso se me quedó muy marcado. Tienen bastantes enseñanzas de los errores que podemos cometer cuando somos jóvenes y de seguir nuestros sueños. También me sentí súper identificada con Rachel porque ella tiene un amigo súper extrovertido, tiene un amigo que la saca de su zona de confort constantemente. Yo por un tiempo me dejé influenciar por ese tipo de amistades también, así que cuando estaba en la universidad, tipo así, y recuerdo que era como muy frustrante pensar que eras como la menos interesante de tu grupo de amigos, y siento que esto también le pasa a Rachel muchísimo, así que yo me sentí súper identificada con ella. Otras, o sea, de verdad, se lo van a leer en 3 días, es súper fácil de leer. Ella está narrándote literalmente cómo lo vivió, es una bocanada de aire fresco. Si terminaste de leer algún libro muy denso, muy complicado, este libro viene a refrescarte todo el panorama, y es bellísimo, no por cómo esté escrito o por cómo esté contado, que también tiene algo de bello, sino porque automáticamente empiezas tú también a rememorar como todas tus memorias, y por eso digo que este libro fue una sorpresa. La manera en la que llegó a mí también fue una sorpresa. Ahora les voy a hablar de un libro que estuve leyendo desde que estuve en mis clases de escultura, que si no han visto ese video se los dejo aquí, porque es donde descubro cómo son las clases de escultura aquí en mi ciudad de Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, que es como en la Escuela de Artes. Me encantó, fue hermosísimo participar con este profesor que es una eminencia, así que pues les dejo el video por si lo quieren ir a ver. Y cuando yo estaba haciendo este video y estaba grabándoles este vlog, creo que en la segunda o tercera sesión de mi taller de escultura, decidí que iba a leer una saga que había esperado bastante tiempo en mi vida poderla leer, Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, que es este libro donde conocemos a Lina, que es una adolescente común y corriente en una ciudad como fronteriza con Estados Unidos, más bien en Estados Unidos y fronteriza con México. Muere su madre, se da cuenta que su papá es un umbrío, es decir, un vampiro, pero aquí le llamamos umbrío en este mundo increíble que creó Jaime Alfonso. De verdad tiene una imaginación exagerada, o sea, yo no sé cómo puede crear tantas cosas y plasmarlas también y describirlas también. Les cuento, Lina después de la muerte de su madre viaja con su papá al mundo umbrío porque él se tiene que hacer cargo de vengar la muerte de su madre, así que deja a Lina con sus parientes vampiros que viven en Cimeria, que es la fortaleza de la familia Posafría, este clan de vampiros que van desde los tiempos de los egipcios hasta la edad de la regencia, hasta la actualidad, y obviamente son súper ricos, son uno de los clanes más poderosos en el mundo umbrío, donde otros clanes y otros nidos de vampiros viven en armonía, en paz. Así que bueno, Lina va a tener que acostumbrarse a las tradiciones vampíricas, va a tener que acostumbrarse a todo lo que la rodea, siendo una humana súper inteligente, una niña que está sufriendo la muerte de su madre y que también está intentando completar una misión para ayudarle a su papá a vengar la muerte de su madre y poder regresar al mundo de, pues, a nuestro mundo. Pero aquí lo más interesante, aparte de la historia que es muy muy buena de construcción de personajes, nos habla sobre, bueno, si los vampiros han vivido o coexistido con nosotros en este mundo durante millones de años, ¿por qué nunca los vemos? ¿Cómo sería su civilización? Y es que la civilización que ellos tienen está bajo tierra y ellos han vivido ahí todo el tiempo. Hay diferentes razas de vampiros. Si no pueden tomar el sol, ¿cómo es su mundo ahí abajo que no hay sol? ¿Qué tipo de comidas comen? ¿Cuáles son las tradiciones familiares? ¿Cómo se entremezclan las culturas entre ellos? Es muy muy alentador de leer, es como leer Harry Potter pero tratando de descubrir otro mundo, y tiene muchísimos mexicanismos, es muchísima información, es muy denso porque es adentrarte a un libro. Suelen ser muy graciosos, yo me la pasé riéndome todo el tiempo, sobre todo por las peculiaridades de algunos vampiros. Genial este libro, se los recomiendo bastante. Es una saga de 4 libros si no me equivoco, y yo ya leí el primero y estoy leyendo el segundo. Si tienen un adolescente que le gustaría empezar a leer, pueden empezar por estos libros sin problema. Para mí fue una
gran lectura, una sorpresa, lo disfruté muchísimo, así que les dejo esta recomendación. Y este fue el segundo libro que terminé en septiembre y que estuve leyendo prácticamente como desde julio, y después estuve como haciendo una selección de los libros que quería leer en octubre y empecé como a mediados de septiembre a recolectar esas lecturas que iba a estar leyendo en este mes para hacerlo como o forzarlo un poquito más a temporada halloweenesca y de miedo. Encontré dos libros que quería leer de Shirley Jackson y es El hombre en el cuadro y La lotería. De esos dos libros leí El hombre en el cuadro, que es la historia muy cortita, es como un libro muy pequeñito sobre un cuadro veneciano. Es una escena de carnaval en Venecia, una escena donde hay como muchísimos personajes y hay malabaristas y hay muchísima gente disfrazada y hay góndola. Bueno, este cuadro automáticamente sabemos que está embrujado o algo pasa con él, porque cada persona que lo tiene ha sufrido alguna muerte o alguna tragedia en su familia. Nuestro protagonista es un académico que va a visitar a su profesor en Oxford en esta noche invernal. Su profesor le empieza a contar cómo es que adquirió en una subasta este cuadro y cómo a partir de ese momento han sucedido cosas bastante raras en su casa. Nos cuenta también la historia de la primera familia que sufrió la desgracia y la venganza de este cuadro, y descubrimos el misterio de por qué se llama El hombre en el cuadro. La verdad es que a partir de que yo leí este libro me dio muchísimo miedo Venecia. Fue un libro que te lees muy rápido, atmosférico, totalmente entretenido a más no poder, y creo que la autora lo hace bastante bien, no decepciona y me hizo adentrarme muchísimo a esta spooky season. Siento que yo siempre digo que todos los libros que leí y todos los libros me gustaron. Solo me ha pasado como 6 veces en toda mi vida que no he leído un libro porque lo aborrezco, y ninguno de ellos está en esta lista. Oigan, ahora tengo un libro que leí porque quería también, si me daba muchísimo miedo esas lecturas que estaba teniendo para mi reading blog y para la selección de esas lecturas, dije tengo que seleccionar un libro que no sea de miedo, pero que sí como que me meta a esta época, el Halloween cozy. Entonces elegí Guía de brujas para seducir a demonios de Sarah Hawley, y de este autor nunca había leído nada. Me gustó, es un libro que te adentra muchísimo como a lo cozy, a la temporada otoñal. Es un pueblito, todos conviven pacíficamente. Hablo de minotauros, hablo de brujas, hablo de hadas, hablo de demonios, hablo de pixies, o sea, todo es como una mezcolanza de seres fantásticos y todos se llevan bien. O sea, es como los humanos normales conviven con estas criaturas mitológicas o fantásticas, y bueno, hay como esta mezcla ya de culturas y de todo, ¿no? Y entonces estamos en este pueblo, me lo imaginaba como película de Disney, oigan, donde hay como cafecitos, hay mercaditos los domingos, y hay cafecitos, y hay barecitos, y hay restaurantes, y hay como viveros por todas partes, y todo el mundo se viste súper bien, y no hay ningún vagabundo. Pero es un libro sobre una bruja que es súper mala haciendo hechizos, así que un día por accidente hace un conjuro, y en vez de tener como harina, ella confunde la palabra con demonio y el nombre específico de este demonio, que es Osrock, pero lo vamos a disminuir a Oz. Y bueno, Oz aparece en su cocina y es un demonio que hace tratos con las personas a cambio de venganza, dinero o poder. Ella está de que no, es que yo no quiero hacer ningún trato, y él, pero no es mi problema, o sea, tú me llamaste, ahora tenemos que hacer el trato, y si no haces el trato yo me voy a quedar aquí hasta que se haga el trato. Entonces esta persona que se llama Mariel, una bruja que le encanta cocinar, que le encantan las plantas, y de hecho su tipo de magia es como un poquito más hacia la naturaleza, y vemos como este demonio y esta bruja empiezan a convivir, empiezan a tener sentimientos entre ellos, y bueno, obviamente tiene escenas como medio spicy. Es un libro que es fácil de leer, es entretenido, pero no sé qué me pasa a mí, que cuando yo estoy leyendo alguna serie de libros románticos, el segundo libro es el que más me gusta, y ahora que estoy leyendo el segundo libro, que es Guía de demonios para seducir vampiras, me está gustando más el segundo libro que el primero. Me pasó con la serie de Bridgerton, que el libro que más me gustó es El Vizconde que me enamoró. Me pasó con la serie de los aliens que se casan con humanas, porque la segunda parejita, que es Darcy y Fallon, me encantaron, y me ha pasado con otros libros. Entonces no es novedad que el segundo libro me va a gustar mucho, pero este libro de Guía de brujas para seducir vampiros estuvo bueno, pero el segundo está mucho más bueno. Este fue el libro ligerito, el libro fácil que leí en este reading blog y que leí en el mes de octubre. Ahora sí les voy a hablar de un libro que pueden ver mis reacciones más adelante. Creo que es el segundo video que voy a subir después de este, donde estoy leyendo La Casa Infernal, y este libro lo iba a leer desde el año pasado. De hecho tengo un blog donde fuimos a comprar este libro, que se los voy a dejar allá arribita para que vayan a verlo si quieren, y lo compré en el Fondo de Cultura Económica. Creo que me costó 365 pesos. Ese año no lo pude leer, guardé
compré este libro hasta que tuviera oportunidad de leerlo el siguiente año, o sea, este año. Y bueno, este libro fue el libro más de terror, tenebroso, y que casi me obliga a dejarlo porque era demasiado intenso para mí. Si les gustan libros de casas embrujadas, este creo que es el libro donde encontramos la casa embrujada por excelencia. Yo hace como 2 años leí Hill House de Shirley Jackson, donde es un doctor que está como probando la actividad paranormal. Invita a unas personas a Hill House para que estén ahí y provoquen como esos fenómenos paranormales. Aquí ahora tenemos este otro libro donde tenemos la misma dinámica. Es un doctor junto a su esposa que él quiere probar que hay como fantasmas y lo hace gracias a un multimillonario que está muriendo y que quiere saber si hay vida después de la muerte, así que compra la casa infernal, que es como a las afueras de Nueva Jersey, de Nueva York. Y aquí encontramos a este grupo de personas que van a esta casa y intentan como probar la existencia del otro mundo, de espíritus o fantasmas. Y les voy a ser sincera, cuando yo me sentía más segura eran las primeras páginas. Me sentí como de que no creo que pase nada, era como ver una película de terror en mi mente. Literalmente yo dejé de leer este libro como 3 días porque ya no quería leerlo, pero a la vez lo estaba disfrutando, ¿saben? Es como una mezcla rara de las cosas que me pasan cuando estoy leyendo, comparado con Hill House. En Hill House era un terror demasiado íntimo y psicológico como para poder ahondar un tanto en él. En La Casa Infernal tenemos todo lo contrario, es demasiado explícita, honesta, no se oculta nada, simplemente hace las cosas más horribles y macabras que se puedan imaginar. Estaba llorando, pasa una cosa que yo nunca me imaginé que fuera a pasar y pues no sé, me dio bastante pena todo lo que les pasa a estos personajes y me dio mucho miedo. Siento que cada que lo leía avanzaba como 80 páginas, ¿saben? En la última sesión que tuve con este libro fue de verdad intensísima, y cuando yo sentía que ya era demasiado, iba al cuarto de mi hermana donde estaba mi mamá y mi hermana y lo leía con ella. Pues sí, así de fuerte estuvo esta lectura. Si quieren ver toda mi experiencia completa, les voy a dejar el link ya que esté el video hecho aquí abajito en los comentarios para que vayan a ver también ese video y pues tengan también ustedes una experiencia de terror infinito y suspenso. Y ahora tenemos el último libro, que fue La Sorpresa. No sé si decirles que me gustó más que La Casa Infernal, no sé si decirles que lo disfruté más que La Casa Infernal. Creo que estuvo a la par del libro que compré en el Magnormate de Libros de Guadalajara este año y me costó 70 pesos, y es Gúmaro de Dios, el caníbal, de Alejandro Almazán. Yo comencé a leer este libro pensando que era todo ficción. Después me enteré por mi hermano que no, que era una noticia que había pasado como en los 90s o como en los 2000 más o menos, y es de este hombre de Tabasco que bueno, crece en una ranchería. Él era un niño normal hasta que bueno, como en la adolescencia se empieza a juntar como con gente que consume sustancias y esto le lleva a ser como un adicto en potencia. Él se traslada a Ciudad del Carmen a trabajar de albañil, y aquí es donde se comete uno de los actos de masticación humana más horribles yo creo que me he enterado en toda mi vida aquí en México, que fue una noticia amarillista, era la comidilla de todos los noticieros y se trató de una manera bastante despectiva y bastante como desde, pues sí, obviamente desde el morbo, pero nunca se nos dio como una mirada a lo que ocultan ese tipo de noticias, el dolor de una familia, el dolor de una persona que siente que su cerebro está desbaratando. Y esto lo tenemos gracias a Alejandro Almazán, que se dedicó a entrevistarse con el caníbal durante varias ocasiones, donde pudo recolectar datos sobre él, pudo hacerse amigo de esta persona, y este es el resumen de su odisea haciendo toda esta investigación. Aquí conocemos a Gúmaro antes de cometer este crimen, después de cometerlo y lo que sucedió con él después de mucho tiempo de haberlo cometido, y cómo el caos burocrático, la administración penitenciaria y los vacíos legales, la política, todo tuvieron una repercusión directa en el caso de Gúmaro de Dios, apodado el caníbal, por haber cometido este acto hacia un joven que se llamaba El Pelón. Ahorita no tengo el nombre muy fresco, pero le denominaban El Pelón. Está la descripción de cómo lo hizo. Algo que yo les quiero decir es que si van a leer este libro o quieren ir a ver la noticia, que hay varios videos en YouTube, tengan en cuenta que el autor nos dice casi en las primeras páginas que él no hizo este libro como un afán de
destripar la noticia otra vez con los mismos ojos de esos periodistas que pues hicieron la noticia pues muy banal, sino irse por la senda de no juzgar y sino entender que era una persona a la que le estaba pasando algo terrible y no solamente un criminal. Y esa cita me quedó muy marcada porque somos muy rápidos para juzgar, pero muy lentos para alcanzar la empatía por las personas que realmente no tuvieron una opción más que dejarse llevar por la corriente del sistema que los acarrea. Como pueden ver, está súper marcado. Es un libro que tiene como 170 páginas, se los recomiendo bastante. Y bueno, aquí conocemos el periodista Alejandro Almazán, nos cuenta como sus primeros acercamientos hacia el lugar donde creció Gúmaro con afán de investigar. Obviamente es uno de los mejores libros que he leído este año y me encanta que nuevamente es un libro que si lo hubiera visto en una librería no lo hubiera tomado, o sea, literalmente no lo hubiera tomado porque no es mi tipo de libro, pero como estaba en rebaja y había montones de estos ejemplares, dije, lo voy a leer porque primero la portada con ese cepillo de dientes como con carne, no sé, se me hizo como que visceral y dije, lo tengo que leer. Después leí la contraportada y dije, ok, esto es interesante, y por 70 pesos me lo llevo y lo leí como en 3 sesiones, literalmente en 3 sentadas, como en 5 días. Obviamente esta historia puede estar resumida en un video de YouTube en 20 o 15 minutos, pero leer este libro es una experiencia por la que los lectores buscamos nuevas historias, ¿saben? Pero me hizo reír, oigan, o sea, me hizo reír, me hizo asquear, me hizo creer que no había dignidad en el ser humano, me hizo sentir tantas cosas. Entonces sí, es de esos libros que me sorprendieron bastante y yo obviamente lo estoy recomendando aquí porque quiero que más gente lo lea y que Alejandro Almazán sepa que escribió para mí un libro grandioso. Esos fueron los libros, fueron mis lecturas en estos meses, fueron los libros que estuve, me acompañaron estos 2 meses que hicieron que mi octubre, y me alegra haberles hecho compañía porque ustedes de verdad me hacen muchísima compañía cuando leo sus comentarios y me cuentan sobre sus lecturas que leyeron este mes. Así que yo espero sus comentarios, sus recomendaciones acá abajito. También que le den un like por si les gustó este video y si quieren seguir viendo más mi contenido. También que me sigan en mis redes sociales, que es TikTok, Pinterest e Instagram, que estoy subiendo contenido literario todo el tiempo. Que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Eso sucede todos los viernes a las 6 p.m. Así que todos los días a esa hora tenemos una cita aquí en este canal. Ahora sí, diciendo esto, ya estuve como 1 hora hablando de estos libros. Obviamente lo voy a recortar bastante y voy a poner las cosas más interesantes que dije en este video, pero que sepan que me ayudaron a desahogarme y a hablar de estos libros. Si ustedes ya leyeron alguno de estos, déjenme acá abajo igual en los comentarios qué les pareció, si lo leerían, y si no han leído ninguno, déjenme acá abajo en los comentarios cuál fue el que más les llamó la atención y cuáles estarían más dispuestos a leer en los siguientes videos, porque vamos a estar hablando muchísimo de la FIL Guadalajara. Así que eso sería todo. Yo soy Alevic, hasta luego.